Y no te preocupes, todos estamos un poco rayados como vos. Digo, por la camisa que tenés puesta. Sí, sí. Ahí está, ahí. Con mucho orgullo. Gracias, todos estamos un poco rayados. Ese es el lema justamente de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, que hoy nos van a acompañar a propósito de una reforma que quieren plantear en lo que es la actual ley de salud mental en nuestro país. Exactamente, por eso con mucho gusto vamos a recibir a los psicólogos Sebastián Batista y Federico Gutiérrez, que vienen en representación de esta Asamblea Instituyente, que como recién avanzábamos junto a Sole, está enfrascada en la recolección de firmas para demostrar que el compromiso es de una multitud que tiene la intención de modificar lo que recién comentabas. Y tienen distintas propuestas, pero arranquemos por el principio, que es la actual ley de salud mental, ¿verdad? Que data de allá del año 1930 y pico. ¿Esa es la actual ley que tenemos en materia de salud mental? Es verdad. Tenemos una ley que se denomina la ley del psicópata, que es del año 1936, como bien dijiste, y bueno, ya desde su denominación ya vemos que tiene problemas con lo que son las perspectivas de derecho que estamos manejando hoy en día, ¿no? La propuesta que tenemos justamente es, que esta ley no cumpla 80 años. Claro, y que esté vigente sobre todo con lo que son además todas las convenciones en derechos humanos, por los que está suscrito además Uruguay como país, entre otras cosas, y tiene que ver con la calidad de servicios que le ofrecemos a las personas que tienen una enfermedad mental. Dentro de las normas internacionales que Uruguay como Estado ha suscrito, están las que propone el cierre de los manicomios, como le pone fecha límite a 2020, que lo propone tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, de la Asamblea proponemos, y está propuesto en el anteproyecto de ley que presentamos en septiembre de este año, el cierre de la colonia Etxepare, la Santí Carlos Rossi, el Hospital Vilar de Bo y todas las clínicas psiquiátricas y públicas monovalentes y manicomiales. ¿Por qué específicamente el cierre de estos centros? ¿Cuál es la razón? Proponemos el cierre porque entendemos que el encierro y la exclusión de la persona no es un modo terapéutico ni es un modo en el cual se respeten los derechos humanos de las personas, ¿no? Desde siempre al loco siempre se lo aisló, inclusive el Vilar de Bo cuando se fundó en 1860 era fuera de la ciudad de Montevideo, está en las colonias más aún. Siempre se trabajó el tema de la locura como desde un poco el paradigma de la peligrosidad del loco, se lo aisló, se lo segregó, se lo excluyó. En ese sentido nosotros proponemos que eso no es terapéutico, no es bueno, lo excluye de su modo de vida, de su familia, de su comunidad. Entonces por eso se propone que el trabajo sea como comunitario, en redes, que haya abordajes psicosociales en el lugar donde los sujetos vivimos. Pero además las posibilidades de rehabilitación van disminuyendo en ese aislamiento. Están en contra también, por ejemplo, de lo que es la excesiva medicación, el tipo de terapia, por ejemplo, con electroshock, que también se aplica. Son varios los puntos, ¿verdad?, que ustedes reclaman en esta reforma. Ahora, mucha gente, cuando ustedes dicen que cierren, ¿no?, estas colonias, que cierre el Hospital Vilar de Bo, ¿y cuál es el plan B? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el abordaje, digamos, que plantean en ese sentido? Sí, nosotros justamente a partir de esto lo que planteamos no es un cierre ya, no queremos que pase nada parecido con lo que ocurrió con el Musto, a eso nosotros le llamamos desmanicomialización forzada, nosotros estamos por el camino de la desmanicomialización, por eso lo que planteamos es que se fije un cronograma de cierre. En este cronograma lo que implica es justamente ir planteando todas las redes sustitutivas en este camino. Nosotros este cronograma lo planteamos para el 2020 para estar de acuerdo con el consenso de la Comisión, el consenso de Panamá, que es donde se ratifica este cierre de los manicomios para el 2020 en América Latina. Las redes con las que pensamos la sustitución, sí, son redes de atención comunitaria. Hay muchas experiencias en Argentina, en Brasil, en Italia hace muchos años que se dio la reforma y están funcionando. Entonces no es que estemos inventando nada, sino que tenemos antecedentes y queremos ir por ese lado. El tema de las internaciones, nosotros pensamos que, sí, hay momentos en los cuales es necesaria una internación, pero lo que proponemos es que sean en hospitales generales, como cualquier otra persona que se enferma de cualquier otra cosa, va a un hospital general. Las internaciones también les ponemos un máximo de 45 días. Hoy por hoy no hay máximo de tiempo de internaciones, tenemos gente que está años. Y hace poco otro compañero de la Asamblea en una nota explicaba que en Uruguay sí existe la cadena perpetua y es para las personas con problemas de salud mental.
Las internaciones las deciden profesionales también. Acá, ¿cómo es el vínculo entre los profesionales que trabajan respecto a la salud mental? Porque además también decía algo muy interesante, el tema de el exceso en la medicación. Por aquello de capaz que es más fácil tenerlo dopado, ¿no? Por controlarlo, pero también eso lo decide un profesional, un médico. Sí, sobre todo prima como un paradigma biologicista, ¿no? En ese sentido, el poder psiquiátrico tiene mayor relevancia en lo que tiene que ver con salud mental. Nosotros comprendemos que la psiquiatría tiene un rol muy importante y lo debe tener en una nueva ley de salud mental, pero entendiendo al sujeto como en su complejidad, entendiéndolo como un sujeto que tiene un cuerpo, que tiene emociones, que tiene una palabra, que debe ser escuchada y que vive en un contexto socioeconómico y político, es que pensamos que el abordaje debe ser también en ese sentido más complejo. En ese sentido tiene que haber psicólogo, psiquiatra, enfermero, gente que puede estar relacionada al arte, a la recreación y demás, de acuerdo a lo que la situación de la persona lo requiera. Una capacitación, además más profunda, sí. ¿No? Sí. ¿Ustedes creen que también es un prejuicio de la sociedad en torno a todo lo que tiene que ver con la salud mental? Porque hablaban de la adhesión de las firmas, ¿no? 10.000 firmas que lograron juntar como para no sentirse solos en esto de proponerlo al Parlamento. Pero la realidad es que la sociedad un poco le da la espalda a estas personas con estas enfermedades mentales. ¿Es algo como que la sociedad no quiere ver y no quiere enfrentar? La sociedad siempre, históricamente, y eso no estoy hablando acá de Uruguay, ¿no? Hablando en términos humanos, la historia de la locura es la historia del ocultamiento de las personas que sufren. Lo que no entendemos, capaz que yo digo, ¿no? Capaz que la locura nos devuelve una imagen en el espejo que nos asusta bastante y por eso como que siempre se llevó, en un principio se echaba a los locos fuera de las ciudades, después se los mandaba a navegar en barcos, hasta que se fundó el hospital psiquiátrico y bueno, de esa exclusión, de esa expulsión hacia afuera, se pasó a expulsar a los locos hacia adentro, a un encierro. Y sí, las personas tienen miedo y no entienden. Es eso, como que estamos muy acostumbrados históricamente a eso, a excluir. Entonces es difícil poder pasar a ese movimiento de tomar y abrazar a las personas. La ley vigente discrimina, ustedes sostienen que discrimina, incluso hasta en la terminología que utiliza. Pero además también a aquellos pacientes que no son casos extremos. Todos podemos ser víctimas de una patología o de un inconveniente que tenga que ver con la salud mental. Según números, una de cada 4 personas por eso, padece una enfermedad mental. ¿Somos discriminados también en ese sentido? Exacto. ¿Los usuarios del sistema de salud? Exacto, sí, los usuarios de salud mental, del sistema de salud mental permanentemente denuncian eso, ¿no? Está el tema del estigma, ¿no? Después de que llegaste, estuviste en una internación, te pusieron un diagnóstico, ya no es lo mismo la vida. La gente, bueno, vamos a ser loco de la cuadra, ser loco del barrio. Para conseguir trabajo. Pero hasta hace poco, ¿no? Hasta hace no tanto, digo, en términos de años, ir al psicólogo ya era un tabú, sí. Ni que hablar, ir a un psiquiatra o recibir una medicación, ¿no? Internado, ¿no? Sí, 2 meses encerrado en un clínico, en un centro. Digo esto porque además el tema de la sociedad que acompañe, ¿no? En querer asumir una realidad. Sí, nosotros esto de las es lo que acompaña también después las leyes, claro, es decir, tiene que darse en conjunto, ¿no? Con eso. Las 10.000 firmas nosotros que seguimos juntando además, las valoramos mucho porque lo entendemos que son 10.000 conversaciones con personas que adhirieron, que se apropiaron de la propuesta, porque también entendemos que la desmanicomialización no solo es el cierre de manicomio y este abordaje, sino es como desmanicomialización de la cabeza también, ¿no? Claro. En el sentido de poder integrarnos entre todos, poder rescatar la singularidad de cada uno. Pero ¿qué tan preparada está la sociedad? ¿Cómo? Porque, ¿qué tan preparada está la sociedad como colectivo? Porque ustedes deben conocer muchísimos casos de personas que están inmersos en la profunda soledad, abandonados. Bueno, vos trabajaste un año en el Vilar de Boa, además, ¿no? Bueno, y conocés de esos casos, porque tal vez una persona con una patología de esa pasa a ser hasta un problema para la familia, que lo resuelve por la vía más fácil. Lo dejo ahí. Sí, en ese sentido, en el anteproyecto que nosotros proponemos, también está incluido una temática que es el abordaje también a la familia y al entorno. En ese sentido, no solo se va a trabajar con el sujeto que está sufriendo, sino también con el entorno que también lo sufre, que a veces no sabe qué hacer, porque claro, sí, no hay una preparación, justamente siempre se ha ocultado. El poner el tema en sociedad
hará que, bueno, que nos vayamos preparando para aceptarnos entre todos. Hasta hace poco, bueno, hubo una convocatoria también de las autoridades por el Día Mundial de la Salud Mental. Allí recibieron quizás alguna noticia que fue alentadora en este sentido. Jorge Basso también, del Ministerio de Salud Pública, en su momento también se refirió a la posibilidad de que haya lugares alternativos a los hospitales psiquiátricos, que lo estaban manejando como una posibilidad, casas intermediarias, así lo planteaba, ¿no? Nosotros con el Ministerio de Salud Pública tenemos una relación, este año hemos estado trabajando en las mesas de los grupos de asesoría técnica permanente para lograr lo que después fueron los lineamientos que envió el Ministerio al Parlamento para la creación de un anteproyecto de ley de salud mental. En lo que tiene que ver con los festejos del Día de la Salud Mental, nosotros no acompañamos al Ministerio porque a partir de esta inclusión que tuvimos en las mesas, surgieron puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Nosotros creemos que hay que sostener y que la gente tiene que enterarse de los puntos en los cuales estamos en desacuerdo, porque son los que pesan. Por eso nosotros decidimos separarnos, junto también la Facultad de Psicología, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay también hizo ese movimiento junto a la Asamblea Instituyente, y nosotros sostenemos las diferencias, que bueno, están bien los acuerdos, pero las diferencias hay que remarcarlas. ¿Una diferencia concreta para ir terminando? Una diferencia concreta es que nosotros proponemos la necesidad de un órgano de revisión de los derechos humanos de las personas que sea independiente. El Ministerio plantea ese órgano de revisión dentro del Ministerio. Nosotros y la Organización Mundial de la Salud también sostiene que ese tipo de órganos tiene que ser independiente justamente para que pueda para las garantías. Claro. Para redondear un tema que creo que los involucra directamente, se quiere generar un hospital penitenciario, porque muchas personas privadas de libertad están recluidas en el Vilar de Bo hoy en día. Y en ese sentido también esa iniciativa, ¿cómo la valoran, teniendo en cuenta que hay personas que delinquen, que cometen delitos y que se le diagnostica también cierto trastorno mental? Sí, eso es todo otra temática que también da para hablar horas, ¿no? Es verdad, en el Hospital Vilar de Bo hoy la mayoría de los pacientes son judiciales. O sea, otro motivo más para que no se pueda sostener ese tipo de instituciones. Ahora, estar de acuerdo o no con la creación específica de un hospital penitenciario, bueno, tendríamos que sentarnos y hablar largo y tendido de eso, porque seguramente hay un montón de contras que podemos Claro, pero además ahí ya no es tanto el tema de la atención especializada, sino el tema de la seguridad concretamente por episodios que se han padecido, ¿no? Bueno. Sí. Y hasta además de trastornos que en realidad, o diagnósticos que mejor dicho no obedecen a una patología cierta, que no son tal, y es más fácil mandarlos por ahí. Bueno, así que la idea de ahora en adelante es seguir buscando ámbitos de diálogo y negociación con los legisladores para que puedan, de una vez por todas dar cabida a esta reforma. Sí, ¿no? El viernes anterior tuvimos el encuentro antimanicomial, que lo organizamos en la Facultad de Psicología, y tuvimos alguna mesa con trabajadores de la salud, dialogando, y también otra mesa con políticos que estuvo bueno, porque estuvieron políticos de todos los partidos, claro, de todos, mayoritario y minoritario, ¿no? Y ciertos acuerdos hay. Muy bien. Mejor. Los invitamos también a seguir acompañando en la campaña esta de firmas, 3 meses, 10.000 firmas, vamos por muchas más. ¿Dónde se firma? Y tenés que buscar una cebra por ahí, alguien con una camisa rayada, y preguntarle. Bien. La cebra no para cruzar. Cristian. Hoy vino más rayado que la nunca. cebra no para cruzar, sino para firmar. Es muy interesante la propuesta. Muchas gracias. Gracias por haber venido.